Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, buenos días a todos. Hoy martes 29 de septiembre les damos la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa. Este espacio dedicado a la salud que llevamos todos los martes a las 10 de la mañana a través de la plataforma de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela, y que llega a ustedes bajo la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Caswan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. En estos programas hemos estado hablando sobre la enfermedad por COVID-19. El día de hoy quisimos enfocarnos en todo el aspecto psicológico, y es que a nivel mundial, a causa de toda la pandemia y del confinamiento, millones de personas han estado sometidas bajo mucho estrés y han estado presentando ansiedad, problemas en sus relaciones familiares y sobre todo un repunte en las adicciones. Mucho de esto a causa del exceso de información y sobre todo al miedo a lo desconocido, a la incertidumbre que produce pues no saber qué va a ocurrir el día de mañana, la ausencia de trabajo, la presencia de los niños en casa y toda esta ruptura de la normalidad que nos ha estado cambiando todos los patrones y toda la normalidad que está presente en nuestras vidas. El día de hoy quisimos invitar a la licenciada Alicia Castillo, creo que ya la tenemos en... Ok, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿me escucha? Sí, escucho. Ok, ¿cómo está, licenciada? Buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por cedernos un espacio para brindar pues toda la información tan necesaria en estos momentos. Gracias a ustedes por la invitación y por crear estos espacios para informar a la población que, bueno, definitivamente necesitamos muchas herramientas en estos momentos de crisis. Así es, y sobre todo pues llevar información, porque en estos momentos, como digo, de incertidumbre, pues puede generarse pues mucho estrés, mucha ansiedad en las personas y muchas veces esto no se puede controlar o no se sabe manejar. ¿Cuáles son los Ujú. motivos de consulta pues más frecuentes que usted ha visto en su ejercicio profesional durante este tiempo de pandemia? Sí, fíjate, se pudiera pensar que el motivo de consulta es específicamente por miedo al contagio de coronavirus. Pero digamos que ese miedo es quien viene a detonar el verdadero motivo de consulta. Por ejemplo, problemas preexistentes en las parejas, digamos problemas intrafamiliares o de los padres con los hijos, problemas de adicciones que habían estado de pronto ocultas porque teníamos más distractores, porque antes podíamos, digamos, colocar como paños calientes a esos problemas. Con nuestro trabajo, con nuestras rutinas, podíamos salir y tener fiestas, nos reuníamos con amigos, y todo eso, digamos que disfrazaba un problema latente que ya existía, pero que el coronavirus vino a detonar y que ya digamos, en ese confinamiento ya la gente no podía hacer caso omiso de eso. Entonces, tenemos que la mayoría de los casos vienen personas con muchísima ansiedad, no específicamente por el miedo al contagio, sino más bien porque están viendo la naturaleza real de sus propios problemas, ¿ok? Sobre todo en las relaciones de pareja, sobre todo con mujeres que están en situación de violencia doméstica o algunas que están comenzando a entrar o que comenzaron a entrar en ese ciclo, porque en el confinamiento pues se incrementa más la irritabilidad en estas personas que tienen un problema de narcisismo, por ejemplo, un trastorno narcisista, o personas que son muy agresivas,
que de pronto paliaban esa condición, en estos momentos de confinamiento no cuentan con esos distractores, entonces ejecutan la agresión. Básicamente, pues nuestro trabajo ha sido orientar a estas personas, ¿verdad? A primero encontrar herramientas para sí mismas y trabajarse personalmente, ¿ok? Por supuesto que el miedo al coronavirus está presente, pero como te digo, no es el primer motivo de consulta, es secundario, ¿no? ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Ok, y para aquellos casos en donde la persona ya está en una situación de violencia doméstica, pues es instar a esa persona a que pida ayuda también de forma legal, que pueda denunciar, ¿verdad? Y en un primer momento buscar la forma de salir inmediatamente de esa casa, de ese lugar donde corre peligro inclusive de muerte. Son los casos, digamos, que son más críticos y que en este momento de la pandemia se manifiestan con, digamos, con mayor frecuencia. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿qué hacer en caso de que, bueno, evidentemente los niños ahorita están en clases no presenciales y pues vamos a Uh -huh, seguir un tiempo ya en esta situación? ¿Qué pasa con los niños uh cuando -huh. están en presencia de estas discusiones familiares? ¿Cómo manejar o cómo evitar que teniendo a los niños cerca o en el mismo ambiente, cómo evitar que ellos pues presencien estas discusiones o evitar estas discusiones? O sea, ¿qué formas o qué métodos de repente, como ya usted comentó, que no existen estos distractores, no existe el trabajo, no existe pues la rutina Uh -huh. diaria de salir y de enfrentarse a otra realidad, sino que están permanentemente en el hogar? ¿Cómo evitar Uh -huh. entonces estas discusiones que puedan estar por esta permanencia constante en el hogar y que puedan producir estos roces y estas fricciones entre las personas adultas? Bueno, lo primero es que los adultos, digamos los padres de estos niños, entiendan que si no cuentan con los recursos personales para saber comunicarse, si no cuentan con recursos para ser asertivos y poder hablar de sus problemas en sus espacios sin necesidad de llegar a la violencia, pues definitivamente tienen que pedir ayuda y dejarse guiar. ¿Okay? Esto no es algo que, por eso te decía que en estos momentos la gente está viendo como con más claridad cuáles son, digamos, sus debilidades a nivel personal, porque todo aflora, digamos, de una manera más rápida, más natural, porque no hay distractores. Entonces, a estas personas que a veces no son los dos los que se dan cuenta, digo la pareja, bueno, el que tiene la conciencia o la que tiene la conciencia, pues tiene que pedir ayuda para poder manejar su situación dentro del hogar y que eso no afecte tanto a los hijos. Es decir, los hijos siempre se van a ver afectados cuando los padres no saben manejar sus problemas personales. Es inevitable. Pero, como te digo, hay casos de casos, hay personas pues que logran darse cuenta y pedir ayuda o sencillamente tienen los recursos para poderlo abordar y buscar sus espacios íntimos para manejar sus problemas, para hablar sobre los problemas. Y habrá otras parejas que no los tienen y necesariamente tienen que acudir a pedir ayuda. En estos momentos no hay excusa para las personas. Digamos, sabemos que todos tenemos, nos afecta la parte económica, a todos en alguna medida, no todos por igual, pero estas personas no tienen excusa porque, por ejemplo, aquí en Venezuela, nuestros colegios de psicólogos ya tienen un equipo de profesionales dispuestos a ayudar a aquellas personas que están en una situación pues desproporcionada, a un problema que ya se les salió de las manos, sea de tipo clínico y también de tipo, digamos, social, de convivencia. Entonces, estos profesionales están trabajando de manera gratuita y eso está disponible en todas las redes. Entonces, no hay excusa para que las personas hoy en día no pidan ayuda
cuando tienen un problema pues ya magnificado, pues que se les ha salido, se les ha desbordado. Perfecto. Doctora, una pregunta. ¿Ha visto en su consulta quizás el miedo hacia el rechazo? Pues una persona que de repente ha sido diagnosticada con la enfermedad de COVID, de repente el miedo a transmitir la información o a transmitir el diagnóstico por miedo al rechazo. Y que es algo que pues a nosotros nos Por preocupa supuesto. mucho porque evidentemente Mm. pues una persona que no acude al médico por miedo a quizás tener la enfermedad o por miedo a ser rechazado, bien sea por su familia o por sus vecinos, más bien pueden lograr que esta enfermedad progrese tórpidamente y que se complique. ¿Usted ha visto, por ejemplo, este miedo al rechazo? Mira, ese es un miedo, digamos que está entre los miedos inevitables. A todos nos da miedo estar al lado de una persona que tenga COVID. Eso es inevitable. Y por supuesto que ese miedo forma parte de uno de los desafíos a los cuales nos enfrentamos con esta enfermedad. Ahora bien, fíjate, hay que hablar de forma muy contextualizada. No es lo mismo hablar de COVID en Venezuela que hablar de COVID en Colombia, España, Estados Unidos. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque en nuestro país, por ejemplo, la persona que ya sabe que tiene COVID, y eso lo han dicho todos los, digamos, los médicos y las personas especialistas nos han informado, que tiene ya los síntomas, esa persona que tiene los síntomas puede consultar telefónicamente y ser atendido, puede ser guiado telefónicamente a tiempo sin necesidad de acudir a un centro asistencial. ¿Por qué es importante hacer esta acotación en Venezuela? Porque en Venezuela no contamos con todos los recursos que de pronto en otros países se cuentan. No hay la plataforma sanitaria que pueda asistir a tantas personas. Entonces, una manera también de contribuir a protegernos de ese rechazo y también a que la otra persona no se exponga es, si yo estoy sintiendo unos síntomas que ya todos sabemos, toda la población sabe cuáles son los primeros síntomas y tengo sospechas, pues yo puedo hacer la llamada telefónica. Es más, hay también líneas gratis digamos, de personal médico dispuesto a atender a estas personas que están comenzando con los síntomas. Entonces, hay formas de protegernos del rechazo y también hay formas de lidiar con él y también proteger al otro, de que no me de no entrar en esa situación de rechazarme, ¿no? Pero es un miedo que está, por cierto, que tiene secuelas posteriores. Yo he tenido tuve un paciente que estuvo contagiado de COVID y las secuelas posteriores eran exactamente igual a un estrés postraumático. Y dentro de esos síntomas él me reportaba que él sentía un gran dolor después de darse cuenta de cómo lo rechazaron. Él está fuera del país, está en Colombia. Era distinto porque él sí podía ir, había, digamos, la asistencia necesaria, la plataforma sanitaria para él poder asistir al hospital. Y él después se dio cuenta cuánta gente se retiraba, lo miraba mal, y es una sensación muy desagradable y muy dolorosa también. O sea, esto forma parte, digamos, como del combo de lo que es vivir esa experiencia tan desagradable del COVID. Entonces, por eso te digo, hay que contextualizar, bueno, hay que aprender, hay que entender que la otra persona también tiene miedo, así como yo pude tener miedo antes de contagiarme, la otra persona tiene miedo a ser contagiada. Es algo que se puede trabajar en caso de que ese miedo al rechazo también tenga otros orígenes que no sean tanto del COVID, sino que sea una persona que es susceptible, es más susceptible que otras a ser rechazada. Así es. Doctora, hay una pregunta. Nos han llegado pues muchos familiares de Uh -huh. pacientes que quizás puedan tener algún vicio, el cigarrillo o el alcohol, sobre todo con la preocupación de que su familiar ha tenido un repunte
en estos hábitos o en estos vicios. Eso ha sido pues visto en la consulta o estudiado este repunte en los hábitos de las personas a través pues del confinamiento o a partir de la pandemia, del confinamiento. Sí, para una persona con adicción o, digamos, que lo sepa o no lo sepa, es más difícil cuando no lo sabe, ¿no? Porque cuando una persona ya sabe que tiene una predisposición o ya está diagnosticado como adicto o adicta, esta persona tiene que cuidarse aún más, ¿ok? Digamos, a hacer muchas más consultas o asistir. Ahorita hay muchos grupos online para personas con adicciones. Es decir, tiene que hacer más uso de las herramientas para sobrevivir, ¿ok? Y no tener recaídas. Ahora, para aquellas personas que no lo saben, es importante que vean cómo están manejando sus miedos, porque acuérdate que la adicción viene de un mal manejo emocional. ¿Okay? Una persona con adicción no sabe manejar sus emociones y la única manera que encuentra para poder lidiar con ellas es a través del consumo, o sea, de sustancias, en este caso de sustancias, y también puede haber adicción a las relaciones, es decir, entonces comienzan a tener más sexo, digamos, a buscar formas desadaptativas para lidiar con la emoción. Sí está científicamente comprobado que no solamente con la pandemia, ante cualquier crisis se incrementan, digamos, las posibilidades de que una persona adicta tenga recaídas. Entonces, el llamado es que la persona pueda como que registrar muy bien cómo se está sintiendo, cuáles son sus niveles de estrés, cuáles son sus niveles de ansiedad, si está muy irritable, si ve que el entorno se está quejando mucho de la conducta, porque a veces la persona adicta no se da cuenta de sus conductas, sino que se da cuenta es cuando la otra persona le dice, mira, pero me estás gritando mucho, o estás bebiendo mucho. Okay, o te veo muy aislado, porque el aislamiento también forma parte de uno de los síntomas de la adicción. Entonces se aíslan de pronto para consumir marihuana o cualquier tipo de droga. Entonces hay que estar muy alerta con eso. Generalmente cuando la persona no sabe que es adicta, son los familiares los que tienen la conciencia, pues tienen que referir a la persona, tienen que animarla a que pida ayuda. En caso de que la persona ya sepa que tiene una adicción y que sus conductas están siendo como más frecuentes, el consumo está siendo más frecuente, pues definitivamente necesita pedir ayuda. Exactamente. Y bueno, una de las cosas que nosotros siempre reforzamos y recalcamos todos los martes en nuestro programa es que en la medida en que la persona sienta o presente algún síntoma o alguna molestia que sale de la normalidad o que sale de su normalidad en cuanto a salud, tanto física y en este caso de este programa, en cuanto a su salud mental, siempre pues es necesaria la evaluación por un especialista. Y nosotros siempre pues reforzamos el lema de nosotros es no automedicarse y evitar cometer errores, porque en la automedicación y a veces asumir conductas que nosotros pues no conocemos y que deben tomarlas y directamente pues cada especialista de cada área puede evitarnos una complicación a largo plazo. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas mayores que todos sabemos que tienen mayor predisposición a deprimirse? En estos casos, por ejemplo, que muchos quedaron solos en casa porque pues el hecho de no poder salir o no poder quizás los hijos ir a visitarlos o quizás también por el miedo a no infectarlos en caso de tener pues la enfermedad por el COVID. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo manejar la depresión o el sentimiento de soledad que pueden tener los adultos mayores? Lo ideal sería que una persona adulta mayor esté siempre acompañada. Eso sería lo ideal, ¿no? Para las personas que tienen, por ejemplo, a sus padres o a sus abuelos lejos, lo ideal sería que contrataran a alguien, que buscaran la manera de que esa persona estuviera acompañada y que pudiera durante todo el día tener ciertas rutinas. ¿Ok? Los adultos mayores son como los niños. Hay que buscarles una estructura donde ellos se sientan seguros, es decir, bueno, se levantan en la mañana,
se baña, come, después entonces jugamos sopa de letras, luego vemos algún programa de televisión, digamos, sobre todo las mujeres adultas mayores, pues tener alguna actividad o algún ritual, pudiera ser espiritual o religioso, ayuda muchísimo para estas personas. Es decir, tratar de que ese autocuidado esté bien integrado, ¿okay? Tratar de conversar con ellos, de que tal manera que ellos tengan un espacio para poderse expresar, si ellos quieren llorar, que lloren, si ellos, digamos, escuchar muy bien lo que ellos necesitan para poderles proveer esa asistencia. Porque definitivamente dejarlos mucho tiempo solos, bueno, es como crear la posibilidad de que ellos enfermen, y de que, bueno, caigan en una depresión. Y es lo que tratamos de evitar siempre. Si de verdad, bueno, la persona está ya, digamos, afectada emocionalmente, pues definitivamente hay que buscar ayuda profesional y medicar en caso de que sea necesario. Porque a veces se vuelven muy irritables, muy hostiles. Entonces estas conductas ya agresivas hay que tratarlas, digamos, farmacológicamente. Pero definitivamente el tratamiento de los adultos mayores tiene mucho que ver cómo se trata a los niños, ¿okay? Y hay que buscarles esa estructura necesaria, por supuesto protegerlos al máximo, que tratar de no llevarlos a sitios, a conglomeraciones o donde puedan contaminarse, y restringir muchísimo el acceso a personas que pudieran ser vulnerables a ser contagiadas, a estar cerca de ellos. Es lo que podemos hacer en estos momentos con las personas mayores. Exacto. Y bueno, a la par de las personas mayores que forman parte de los extremos etarios quizás vulnerables para no solamente infectarse, sino también que esa enfermedad pues se complique, porque generalmente pues estas personas ya tienen enfermedades crónicas y ya están polimedicados. En el caso de los niños y de los adolescentes, que por ejemplo tienen un aumento en el uso de dispositivos móviles, de tecnología, ¿qué pasa con, por ejemplo, el insomnio tecnológico, que bueno, es conocido por el uso excesivo de estos equipos tecnológicos, que puede hacer quizás la distorsión del ciclo vigilia-sueño, porque entonces las personas, al no verse obligadas a levantarse quizás temprano al día siguiente, pues entonces aprovechan, se acuestan tarde y entonces se alterna como ese periodo o ese horario que pues tenemos que respetar por el ciclo circadiano, o sea, la noche está hecha para dormir y el día está hecho para estar despierto. Entonces, ¿cómo podemos evitar, sobre todo en el caso de los adolescentes que son más rebeldes, para que ellos entiendan o para manejar esta situación del insomnio tecnológico? Mira, todo va a depender en cuanto a los menores de edad. Hay digamos, una gran responsabilidad de los padres en este tema, ¿no? La confianza, la comunicación, digamos, y abrir los espacios para que se puedan hablar de estos temas es vital para precisamente eso que tú dices, para evitar males mayores o que, por ejemplo, la tasa de suicidios que hay en adolescentes debido al exceso, al acceso de la tecnología es muy alta, ¿okay? Sobre todo en adolescentes. Entonces va a depender de cuánta confianza tengan los padres con sus hijos para poder hablar abiertamente de las consecuencias. Bueno, si es a través de las redes, bueno, vamos a buscar cuentas que nos puedan psicoeducar. Hay muchísimas cuentas muy buenas que hablan sobre cómo manejar en estos tiempos el acceso a la tecnología y cómo influye digamos, en el sueño, ¿no? Abrir espacios, ver películas, debatir, poder, digamos, abrir ese contacto padre-hijo para que el adolescente se sienta mucho más informado y también apoyado, ¿no? Porque no es solo, mira, no veas el teléfono, te lo quitan, pero al rato entonces va el adolescente, hace una pataleta y se lo vuelven a dar. Entonces ahí no estamos haciendo nada. Yo pienso que los padres en este momento necesitan muchísima ayuda
tienen que dejarse guiar para poder utilizar esas herramientas con los niños y con los adolescentes, porque ellos están en formación. Entonces nos toca como adultos a nosotros informarnos, encontrar herramientas, crecer junto a ellos, ¿verdad? Poder hablar de lo que estamos sintiendo. Mira, me preocupa que estás pasando mucho tiempo con el teléfono, a mí me ha pasado esto. Empezar a hablar sobre eso y conectarse con ellos. Es la vía que tenemos de acceso para que ellos puedan ir comprendiendo, porque no lo van a entender todo a lo mejor al nivel como lo puede entender un adulto, pero mientras les tengamos como ese espacio donde ellos puedan expresarse también y poder diversificar las actividades dentro del hogar, bueno, entonces ya tenemos un terreno ganado. Ok, y bueno, obviamente pues hablamos de los adolescentes y de los niños porque quizás ellos no tienen ese control propio de decir, bueno, voy Claro. a revisar las redes hasta aquí o voy a tomarme un cierto tiempo durante el día. Sin embargo, hay muchos Uh-huh. adultos, ¿ok?, que caen en esa tentación y que sobre todo entonces se ponen a revisar las noticias todo el día y sabemos que hay un exceso de información que muchas veces no es certera y no es fidedigna. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, los adultos, quizás combatir ese exceso de información? O, por ejemplo, quizás poner un horario. ¿Qué consejos le pudiera dar o qué recomendaciones le pudiera dar a las personas para que no se dejen llevar por ese exceso de información que muchas veces lo que hace es estresar mucho más y producir muchísima ansiedad? Porque de toda esa información, pues no tenemos un filtro de saber qué es lo cierto y qué no es cierto. Entonces, para las personas que quizás están todo el día pegadas viendo noticias o información, ¿cuáles fueran las recomendaciones usted como profesional en el área, en la psicología, para evitar quizás esa sensación de ansiedad, de estrés que produce estar en contacto permanentemente con esas noticias? Yo recomendaría a toda la población, si es posible, que puedan ver un documental que es bastante educativo, que, bueno, está en Netflix, no sé si pudiera verse por YouTube, pero es sobre el dilema de las redes sociales. Allí, digamos que encuentra la persona la forma más potente para poder comprender cómo nos afectan las redes sociales. Todos estamos, absolutamente todos, profesionales de la Así salud, es. estamos afectados por las redes porque definitivamente dependemos del teléfono. Bueno, para todo. O sea, para yo poder tener esta comunicación contigo, tuve que hacerlo a través de las redes. Esa No, es. no, no hay otra manera, Así ¿no? es. Es Correcto. nuestra forma de comunicarnos y es una herramienta valiosísima. Si no tuviéramos ahorita las redes y no tuviéramos estos dispositivos, ¿cómo nos comunicaríamos? Es nuestra forma de compensar ese contacto físico que ahora no tenemos. Ahora, es muy importante entender y partir de que todos estamos afectados ahorita. Todos dependemos de ese aparatico, ¿no? Entonces, tenemos que educarnos y la manera es ver, digamos, programas como estos que nos ayudan a entender cómo, en qué momento nos dejamos manejar por las redes y en qué momento estoy perdiendo el control. Cuando yo estoy perdiendo el control es porque, por ejemplo, paso más horas dentro del teléfono, dentro de las redes, que, por ejemplo, teniendo una conversación con mis hijos o atendiendo cosas de mi hogar. De pronto tengo muchas actividades que hacer, pero cuando me doy cuenta no las hago porque paso 4 o 5 horas en el teléfono. Entonces, la medida la vamos a tener nosotros mismos. O sea, ¿qué cosas estoy dejando de hacer importantes y valiosas por estar pegado todo el día al teléfono? O por ver noticias y noticias tras noticias que no me están realmente dejando nada favorable. Yo puedo enterarme de cosas, pero de ahí a pasar 4 y 5 horas pegado al teléfono, bueno, es otra cosa, ¿no? Al principio, cuando comenzó la pandemia, era natural que quisiéramos informarnos, pero ya ahorita el tema de la pandemia ya ha disminuido, ya todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
hasta ahora no ha salido algo distinto a lo que inicialmente nos dijeron, cómo protegernos, ya todos sabemos, ¿no? Ahora, entonces, es que también podemos ocultar ciertas situaciones o ciertas problemáticas aislándonos con el teléfono. Entonces, si tengo problemas, por ejemplo, de comunicarme con mi pareja, o con mis hijos, o no sé cómo manejar un problema, entonces todos estamos metidos en las redes y allí estamos anestesiados, creyendo que, bueno, estamos pasándola bien, no hay problema, y resulta que lo que estamos haciendo es trasladar o evitar hablar de situaciones que ameritan atención. Entonces, ese registro solamente lo podemos hacer nosotros. No lo puede hacer otra persona por nosotros. Sí, sí, totalmente. El consumo excesivo de las redes y de los dispositivos móviles lo que hace es como evadir los problemas, ¿ok? Evadirnos de una realidad a la que estamos Total. enfrentándonos y que si tenemos problemas a nivel personal, problemas familiares, el refugiarnos a través de las redes, pues no va a solucionar estos problemas porque lo que estamos haciendo pues es enmascarando todo el problema. Ahora, doctora, sus redes para ir pues despidiendo. Vamos a algunas recomendaciones finales, algunas consideraciones, alguna otra cosa que pues quiera agregar. Sí, las recomendaciones siempre siguen siendo las mismas desde el día uno. Y es, bueno, comprender que estamos en un momento de cambio, que estamos en una crisis que nos puede llevar a crear una plataforma eh, tanto económica como emocional diferente para nosotros, o nos podemos quedar estancados, digamos, lamentándonos y pues procurando el desarrollo de algún trastorno, ¿no? Que es lo que no queremos. Entonces, tenemos esas dos vías: aprovechar este momento de contingencia para trabajarnos a nosotros mismos, para buscar, no sé, nuevos emprendimientos en caso de que nuestros ingresos hayan mermado muchísimo, buscar y crear los espacios para conectarnos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con quienes vivamos, ¿ok? También es importante que podamos ver la posibilidad de cómo contribuimos a nivel social dentro de donde vivamos, si es en nuestra urbanización, digamos, ayudar a aquella persona que esté, digamos, en peores condiciones que yo. Esas cosas nos dan sentido de vida, nos enraizan a la vida, y esto es momento para aprovechar, digamos, en crecer nosotros mismos. Entonces, esas son mis recomendaciones. Por favor, dosifiquen la información de las redes sociales, traten más bien de conectarse y de buscar actividades que los hagan conectar con la naturaleza, con la creatividad, ¿ok? Eso procura en nosotros, pues, mantenernos a salvo a nivel mental y emocional. Excelentes conclusiones y recomendaciones. Por favor, sus redes para que las personas pues las sigan, todos sus consejos. Bien, mis redes, en Instagram estoy por @psiquisaludable. Ok. En Instagram. Y por mi correo electrónico es psiquisaludable@gmail.com. Me pueden escribir por allí para cualquier consulta, si desean consultarme, y bueno, ante cualquier duda. Excelente. Muchísimas gracias, licenciada, por su tiempo, por ofrecernos esta información tan Gracias. valiosa. Y bueno, nosotros, Gracias. ok, bueno, nosotros nos despedimos de usted y a todos recordándoles que todos los martes a las 10 de la mañana tenemos este espacio de salud donde invitamos especialistas de calidad para ofrecerles información. Recuerda que tu salud es nuestra prioridad y que llegamos a ti gracias a la plataforma de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela. Gracias a la dirección general del señor Rafael Casela, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, en los controles técnicos, Brian Agros, en la producción, Bárbara Cagua, y quien les habla, María Patricia Herrera, médico internista. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.
tneoradio.com. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.